saber cómo procurar justicia con perspectiva de género, cómo toda muerte violenta de mujer tenía que ser investigada como un feminicidio. Fui la coordinadora nacional del programa Alerta Amber. Gracias a ello logré que se implementara, logré que se trabajara a nivel nacional y que México hoy día está en la Ley General de Personas Desaparecidas. Y como procuradora, ¿cuál es la narrativa y cuáles son las cifras? ¿Cuál es el estado que tiene mayor desaparición de mujeres, niñas y adolescentes? Fíjate que es bien, qué importante pregunta haces, porque todavía seguimos teniendo en el tema de las cifras, ¿no? Esto que le decimos la danza de los números. ¿Qué caso tocó tu corazón? ¿Qué caso como impartidora de justicia marcó tu vida? ¿Qué te hace hoy alzar la mano para participar en este proceso judicial? Sí, fueron muchos casos. La verdad es que yo creo que te diría, en el caso Niñas y Niños, ¿qué me marcó mucho? Por ejemplo, en el año 2009 trabajamos la primera investigación de delitos del mal llamado delito de pornografía infantil, ¿no? De forma clara y concreta, ¿cuáles son tus propuestas? El primer compromiso que tengo con ustedes, que tendrán una justicia cercana a la gente, tendrán una justicia humana, tendrán una justicia que estará a la altura de las necesidades del pueblo de México. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Eje Político. Yo soy Karen Torres y precisamente en el contexto del proceso judicial 2025 es un verdadero gusto recibir aquí en Eje Central a una candidata mujer jurista con más de 26 años de experiencia. Recibo con mucho gusto a Nelly Montealegre Díaz, quien es además candidata magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Bienvenida. ¿Qué tal, Karen? Gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias por el espacio. Gracias, candidata. ¿Quién es Nelly Montealegre? Pues una mujer, soy abogada, soy mamá de gemelas, de Hanna y Maya, también soy hija, soy hermana, pero sobre todo soy una abogada que tengo 26 años de trayectoria en el sistema de justicia en México y pues ahora ponerlos a disposición en este camino hacia la magistratura para lograr esta meta de ser magistrada en materia penal en el Tribunal Colegiado. Y cuando hablamos de un sistema de justicia, es inevitable hablar sobre los retos y oportunidades y sobre precisamente la deuda histórica que hay con las mujeres en nuestro país en materia de justicia, además con perspectiva de género. Sin duda. La verdad es que se ha avanzado mucho en el tema de perspectiva de género, pero la deuda está vigente todavía. No nos podemos decir satisfechas de los logros que se han tenido. Ya se habla hoy de juzgar con perspectiva de género, pero sigue siendo en la mayoría de los casos un tema enunciativo, un tema más bien nominativo, que no logra traducirse en los casos, no logra darle un sentido humano a las sentencias, no logra tener un alcance todavía principalmente en las víctimas, tanto directas como indirectas. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cuál es el pendiente interno en materia de acceso a una justicia más pronta y expedita? ¿Qué está haciendo mal la Fiscalía de la República en un país donde 10 mujeres son asesinadas todos los días y que un porcentaje mínimo puede realmente acceder a la justicia? Fíjate que esto que dices, ¿qué está haciendo mal? Esas eran como mis más grandes preocupaciones. Yo trabajaba como fiscal federal de delitos de violencia contra mujeres y trata de personas y tenía a mi cargo esta gran responsabilidad que a nivel federal se tuvieran herramientas. Y en el año 2015, por ejemplo, viendo estas necesidades que había, coordiné el primer protocolo nacional de feminicidios, que sigue vigente. ¿De qué trata este protocolo? Este protocolo se trata de darle herramientas a los policías, a los servicios periciales, a las y los fiscales, para que supieran qué hacer frente a un caso aquellos casos donde una mujer pierde la vida de manera violenta. Y donde teníamos que decirles qué hacer y cómo hacerlo. Ya teníamos legislado el tipo penal de feminicidio, empezó en el Estado de México en el año 2011 y se fue legislando a nivel nacional, pero no teníamos un protocolo de cómo hacer, qué hacer primero, que saber cómo procurar justicia con perspectiva de género. Cómo toda muerte violenta de mujer tenía que ser investigada como un feminicidio, porque de pronto encontrábamos muertes violentas y decían, se suicidó. ¿No? Claro. Esos eran los casos, era la respuesta, y entonces ante un aparente suicidio ya no había nada que hacer. No. Nosotros fuimos desde la PGR, que presentamos este protocolo el 8 de marzo de 2015, donde decíamos cómo se tenía que investigar y cómo una muerte de esta naturaleza por ser violenta no podía quedar ahí solamente con un sesgo de la persona que lo investigó, la persona que conoció del caso y dice, encontré un recado póstumo, ya no hay necesidad de investigar más allá, se suicidó.
No, había que hacerlo. Afortunadamente la Corte fue avanzando y nos dio criterios. Nos dijo, toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidios. Ya teníamos un segundo criterio que Claro. tiene que orientar al sistema de justicia. No obstante, cuando tú buscas esto en las sentencias, todavía sigue siendo pues todavía un vacío, todavía vacíos. Hay grandes brechas para lograr decir que tenemos aplicada una perspectiva de género como tal en los casos. ¿Y cuál podrías decir que viviendo de cerca toda esta narrativa, todo este acceso o no a la justicia, el pendiente principal en el que a ti te gustaría trabajar? En transformar la justicia, en seguir enfocándome en transformarla. Siempre lo he hecho. Te doy otro ejemplo más. Por ejemplo, en el año 2008, apenas entrada en vigor la ley de acceso de las mujeres, la ley general, la federal, y la ley de acceso de las mujeres a de la Ciudad de México, A una vida libre a una vida libre de violencia. violencia, tramité las primeras medidas de protección a nivel nacional. A nivel nacional me tocó tramitar todas las primeras medidas, por lo menos las primeras 10 fueron de la Ciudad de México y fueron a mi cargo, como yo como directora del Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, que además quiero decirte, ahí empecé en marzo de 1999. Empecé con la plaza más baja y años después llegué a ser la directora de ese espacio. Y desde ahí, con el impulso, con la ley, tramitar las primeras medidas de protección que hoy día están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No nos equivocamos. Desde entonces comencé a ver que el proceso de transformación de la justicia tenía que ser a favor de las mujeres, tenía que jugar a favor de las más vulnerables. Teníamos que lograr herramientas legales para verdaderamente protegerlas. Ojalá ese alcance fuera para todas las que lo necesitan. Desafortunadamente sabemos las cifras, los datos, los números nos dicen que tenemos todavía mucho por hacer. Y que se tendría que estar trabajando en los 3 niveles de gobierno. Me parece duda. ya bastante acertado y un avance en materia de paridad que exista la primera Secretaría de la Mujer en que se puedan también, pues sí, desahogar temas con perspectiva de género. Tú tienes una formación especializada también con perspectiva de género y derechos humanos. Cuéntanos más, por favor. Pues bueno, el tema de derechos humanos siempre lo he tratado de ver, te voy a comentar también desde el punto de vista de las personas imputadas, desde el punto de vista de las personas acusadas, porque también te das cuenta que a veces los sesgos, el decir, dar por hecho ciertas cosas nunca es bueno. Y en mi caso, en mi trayectoria como fiscal, creo que me fui dando cuenta que lo más importante es hacer un buen trabajo técnico, que te permita debidamente sustentar los casos. Y eso es respetar los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado. Pero voy más allá. Cuando se trataba de niñas y niños, para mí era de verdad muy lacerante el tema de niñas y niños desaparecidos. Claro. Te quiero comentar que de verdad yo no podía entender cómo podía el Estado mexicano a veces verse inerte ante eso. En el año 2009 comencé en primer contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y me comentaron de un programa que se llama Alerta Amber. Empecé a trabajarlo, empecé a impulsarlo y logré que el programa se implementara en México. Empecé el trabajo en mayo de 2012 y lo concluí en 2015 con el estado de Guerrero. Me tardé 3 años en tratar de convencer a las personas para que México tuviera alerta Amber. Y estas porque yo decía, los derechos humanos no nada más son para las personas adultas, también son para las niñas y los niños. Y cuando conocí el programa Alerta Amber, dije, lo tenemos que tener en México. Y de pronto me decían, oye, ¿no te parece que es mucho desplegar todo un sistema y activar y que los medios publiquen y que se haga todo? Le dije, para rescatar a una niña o un niño, puedes mover lo que sea. No hay nada que tenga un punto de comparación con rescatar a una niña, a un niño. Y de eso me encargué. Entonces vi que los derechos humanos no nada más son para mujeres, son para los hombres, son para las niñas y los niños. Y esa era la preocupación mía. Fui la coordinadora nacional del programa Alerta Amber. Gracias a ello logré que se implementara, logré que se trabajara a nivel nacional y que México hoy día está en la Ley General de Personas Desaparecidas, sigue vigente, es una herramienta muy ágil y muy eficaz para lograr la búsqueda de niñas y niños. Y eso me valió ser la primera Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como procuradora, ¿cuál es la narrativa y cuáles son las cifras? ¿Cuál es el estado que tiene pues, mayor desaparición de mujeres, niñas y adolescentes? Fíjate que es bien, qué importante pregunta haces, porque todavía seguimos teniendo en el tema de las cifras, ¿no? Esto que le decimos la danza de los números. Claro. Hay casos que no quedan como tal debidamente registrados y ahí teníamos el tema de las clasificaciones. Hay quien dice, está no localizado, no es que esté desaparecido, está no localizado. Dije, bueno, pues al final del día la persona no está y la clasificación no te puede limitar para la búsqueda. Teníamos entidades con cifras alarmantes, teníamos entidades que de verdad decíamos, ¿qué está pasando con esta entidad donde no hay registro, o en aquellas que no teníamos casos, ¿no? Nayarit era una de esas, por ejemplo, ¿no? Okay. Yo pensaría en Guanajuato, pensaría en el norte del país. No siempre es necesariamente así, porque además tiene que ver también mucho con el compromiso de los estados. Yo creo que soy un poco escéptica con las cifras, te soy honesta, porque las cifras o te pueden hacer como decir,
decir, aquí tranquilos, no pasa nada, ¿no? Y no pero a lo mejor necesariamente refleja la realidad. es correcto. La lacerante realidad. La lacerante realidad. Teníamos respuestas en aquel entonces, decía, no, si no regresa su hijo en 72 horas, oiga, es un bebé de 3 meses, no va a regresar, no hay manera de que regrese solo, ¿no? Claro. Y le daban el mismo tratamiento que a personas de otras edades. Entonces teníamos que ver el enfoque diferenciado, aplicarlo. Si, oye, se trata de un bebé, se trata de una mujer, se trata de una niña. Hay que actuar con ese enfoque diferenciado. ¿Qué caso tocó tu corazón? ¿Qué caso como impartidora de justicia marcó tu vida? ¿Qué te hace hoy alzar la mano para participar en este proceso judicial? Sí, fueron muchos casos. La verdad es que yo creo que te diría, en el caso de niñas y niños, ¿qué me marcó mucho? Por ejemplo, en el año 2009 trabajamos la primera investigación de delitos del mal llamado delito de pornografía infantil, ¿no? Me tocó el primer caso trabajarlo a nivel del Estado mexicano también. Fue el primero basado en evidencia digital que se dictó sentencia. Y a mí me laceró mucho ver las imágenes. Teníamos que verlas. Entonces, Claro. ¿sabes lo lacerante que es ver el abuso sexual, la violación de niñas, de bebés? Para mí era terrible pensar que personas pueden hacerle daño a ellos. Y entonces me dediqué a trabajar en este tema, me dediqué a trabajar ello y en Policía Federal nos permitieron en aquel entonces crear el Centro Nacional de Delitos Electrónicos contra Niñas, Niños y Adolescentes, el CENADEM. Era el primer centro que se creaba en México. La policía, que le llamaban cibernética, ya tenía una historia, pero no había logrado integrar algo neurálgico para atenderlo. Y se creó en el año 2011 el CENADEM, y tiene un gran trabajo, sigue dando frutos, pero para mí creo que fue de las cosas que más me marcó. Yo no podía mantenerme inerte después de haber conocido de un caso de esta naturaleza, ¿no? Y que eso me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué papel tiene la ciberseguridad en el acceso a la justicia en este proceso, ¿no? Es también una pregunta muy importante porque creo que hay necesidad de seguir comprendiendo el concepto de ciberseguridad. Es muy amplio. Ciberseguridad es justo también enseñarle a las niñas y a los niños a cuidarse en la red. Ciberseguridad es que tú tengas contraseñas. Ciberseguridad es que tengas un software, un antivirus. Ciberseguridad es que no te conectes a redes abiertas para hacer tus operaciones bancarias. O sea, la ciberseguridad es un gran concepto que desde el cual se tiene que trabajar a nivel de una política de Estado para proteger a todas las personas, a las casi 130 millones de personas en México. Hay que pensar en ese alcance sin duda. Hay quienes pensamos que la ciberseguridad tiene el mismo alcance que la seguridad nacional y que es una condición que el Estado mexicano tiene que proveer porque todas las personas hoy día de alguna manera interactuamos en línea. De alguna manera. Sin duda, sin duda. Y pues yendo un poco más en materia sobre este proceso, en que se elegirán, como saben, a quienes serán nuestros próximos impartidores de justicia en nuestro país, entre ellos jueces, magistrados y ministros. Ustedes recibirán en su mano pues 9 boletas a quienes están en Ciudad de México. En este proceso inédito, tú eres el número 08 de esta boleta precisamente. Así es. Rosa, cuéntanos más, por favor, de este proceso. Pues presentarles la boleta, aquí estaremos, aquí la pueden encontrar, estas boletas en Práctica Tu Voto. Es una plataforma que tiene el Instituto Nacional Electoral, a las cuales también les invitamos a interactuar para que se vaya familiarizando la ciudadanía frente a este proceso electoral del próximo 1 de junio. Ustedes me van a encontrar en la boleta rosa del Distrito Judicial Electoral número 7, estoy en el número 08. Y aquí la vamos a encontrar por materias. Estará la materia civil, la materia administrativa, mixta, penal y laboral. La verde agua es para la materia penal, y aquí es donde se tendrá que anotar los 2 dígitos que nos han venido mencionando. En mi caso, el 08, aquí tendrá que quedar anotado. Ya me van a encontrar aquí 08, Montealegre Díaz Nelly. Y podrán, en el caso de darme su confianza en este proceso electoral, pues anotar aquí el número. Pero estas son las boletas. Yo les sugiero mucho practicar en esta plataforma. Van a encontrar a todas las candidatas y candidatos a nivel nacional que estamos en el proceso federal para que puedan ir practicando cómo hacerlo. Sin columna duda. Izquierda a la pantalla es el de las de mujeres y la columna de la derecha es de los candidatos hombres. Sin duda, importante decirle a la ciudadanía que en esta boleta pues también se ha dividido en circunscripciones este proceso electoral, a diferencia del poder, de las elecciones normales, políticas, donde participan partidos políticos. En este caso, que es judicial, tú participas por 3 alcaldías: Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, que es el número 7 de la circunscripción a la que tú perteneces, pero en la boleta serás el número 08. Así es, Karen. Estaré justamente en la boleta rosa del Distrito Judicial Electoral número 7. Correcto. Y solamente eso me dice que estará mi nombre en 3 alcaldías: Álvaro Obregón,
Coajimalpa y Magdalena Contreras es donde van a poder encontrar esta boleta rosa con mi nombre, con el número 08, Montealegre Díaz Nelly. E importante pues todo este esfuerzo informativo para acercarles a ustedes desde donde nos visiten y acompañen, gracias, pues de forma cercana y ciudadana. Qué importante estar informados, qué importante participar el próximo 1 de junio y que ustedes conozcan a quienes serán nuestros próximos impartidores de justicia. Importante decir también que en esta boleta, pues el número 8 de él o la candidata será el número de color al que tendrán que elegir aquí arriba, ¿verdad? Así es, cada una de las candidaturas está marcada por un color que es el de la materia por el cual estamos compitiendo, por el cual somos candidatas, y en este caso el color verde agua es de la materia penal. Pues ahí está, Nelly Montealegre. Yo quiero que me compartas, por favor, y sobre todo a la audiencia, ¿por qué la gente debería de votar por ti? Y de forma clara y concreta, ¿cuáles son tus propuestas? La primera es que me puedan otorgar su confianza por el hecho de mi trayectoria. Pueden ver en mis redes sociales, podrán ver cuál es el trabajo que he venido realizando, pero sobre todo también no tengo ninguna sanción ni en materia penal ni en materia administrativa en estos 26 años de servicio. He manejado mi carrera y mi trayectoria siempre en el marco de la ley. Siempre he trabajado a favor de las causas, siempre he trabajado por transformar la justicia. Soy una mujer convencida de que como juzgadora, como jurista, siempre puedes aportar más para seguir transformando el sistema de justicia. Entonces creo que ese es el primer compromiso que tengo con ustedes, que tendrán una justicia cercana a la gente, tendrán una justicia humana, tendrán una justicia que estará a la altura de las necesidades del pueblo de México. Ese será mi compromiso con la ciudadanía, con el pueblo de México. Pues Nelly Montealegre Díaz, te agradezco muchísimo habernos acompañado en este espacio. Gracias, Eje Político, la número 08 en la boleta. Pues por favor los esperamos en todas nuestras plataformas para conocer más candidatas y candidatos quienes estarán desde luego que participando en este proceso judicial 2025 el próximo 1 de junio. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Hasta bienvenida. luego, buenas tardes. Pues esto fue Eje Político. Yo soy Karen Torres. Los esperamos la próxima.